Allinchamusas kachunkupichis chimparimunku kay canal no imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaykilla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiymanki. Kunan aparimusaykichis kay canal Aini Estudios nisqata imarayku paykuna wicharichimunku ashka musuq videos canalninmi chaymanta uqta chiklarini kunan p'unchaypi. Imarayku qayna dia karqa hatun raymi kay suyu Bolivia nisqapi imarayku. Día de la Independencia nisqa karisarqa imarayku p'unchaynin tukuy suyu Boliviamanta. Chayraykus aparimusaykichis kay grupo Waritasta chayta uyarikusun. Chantapis kay semana entero wicharichimusaq kay takiy runas pichus takiranqa suyunchisman. Chayman hina qankuna riqsinaykichis. Chayman hinataq astawan takiykunas apamullasaqpuni tukuy laya runasmanta. Imaraykuchus Boliviaman apamusaq p'unchaynin kay killa pacha kay killap yuyarikusan imaynatachus karqa kay independencia nisqa suyunchismanta. Chayraykus aparimusaq. Kunan parlaris Castilla gallupi runa masinchista. Bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal Aini Studios porque ellos subieron cantidad de vídeos nuevos como muchos de los artistas. Pero voy a subir el último vídeo que ellos subieron el día 5, si no me equivoco, el cual el vídeo que subieron es del grupo Guaritas que hacen una canción a Bolivia porque estamos en el mes de aniversario de Bolivia, las fiestas patrias se puede decir. Es por eso que vamos a ir trayendo los vídeos nuevos de estos últimos que sean dedicados a Bolivia para hacerle un homenaje y así poder estar un poco más cerca de mi país. Espero que lo entiendan, así también si ustedes quieren festejar las fiestas patrias de su país, con mucho gusto lo haremos. Lo importante es que vayan sugiriendo canciones y retrasaremos canciones nuevas de otros artistas, pero que sean canciones dedicadas a su país y en el mes aniversario de su país. Ahora sí, vamos a empezar a leer de por qué se celebran las fiestas patrias para que ustedes se enteren un poquito más de Bolivia. Dice, Día de la Patria, historia. El Día de la Patria conmemora la declaración de la independencia de Bolivia en 1925. Este importante hecho de la historia boliviana tomó lugar en la ciudad de Sucre. La declaración de independencia fue el resultado de la Asamblea de las Provincias Altoperuanas ocurrida en la Casa de la Libertad, aunque estas provincias formaban los cuales territorios de Perú y de Bolivia. Solo asistieron a aquellas pertenecientes al actual territorio boliviano. La declaración fue aprobada por los 48 representantes del departamento de Charcas, Potosí, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. La asamblea se realizó en honor a la última batalla de Junín que había tenido lugar justamente un año antes. Esta batalla fue liberada en el actual territorio de La Pampa, Argentina. En ella el ejército patriota resultó vencedor sobre el ejército realista de la corona española. Ese día se celebra el 6 de agosto de cada año. Es por eso que vamos a mandar una felicitación grande a todos los bolivianos, a todos los que están regados por todas partes del mundo, que se sientan felices de tener un país libre. Bueno, espero que les guste la canción de Guaritas y hay que ir a verlo, ahora sí. Guaritas va a cantar Mi tricolor huaño. Mi tricolor tal como así sería Quinza Limpicuna, pero al decir mi tricolor en español se refieren a la bandera boliviana. En cientos diríamos Kai Huipaila y Quinza Limpicunawan sería. Ahora sí, eso es lo que vamos a ver. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar así también ustedes todo lo que sepan con respecto a Guaritas, con respecto a la canción. Con todo lo que ustedes sientan al ver esta canción, hermanos bolivianos, comenten así también todos los que vean este vídeo. No ganin llaqtama kay qhawarikushanchis kay
wipaylayninchis kinsa llimpiykunamantani chayta qhawarikusun. Chantapis mañarimuykichisman qankuna imatachus yachankichis kay suyu Boliviamanta tukuy yachasqaykichis qillqarimuychis chantapis kay takiymanta Waritasmanta chayman hina uyarillasunpuni kay takiyninkuta kay Waritas nisqamanta. Kunan qallarina uyariy. Ahí como ven está saliendo la bandera boliviana, por eso es multicolor porque son 3 colores. Mes de agosto. Mes de la patria. Mes de la bandera. ¡Que viva Bolivia! Dice Guaritas de Bolivia, Escuela de Artes Musicales Guara, multicolor, letra y música Napoleón Gómez, dirección Miliboy Ignacio, AINI Estudios. Bueno, la composición, lo vamos a prestar un poquito de atención, a ver si nos mencionan cosas que yo sé y si no sé ustedes pues me ayudan a comentar, ¿no? Ahora sí, Cancuna Pilachtamar, Uyarizaban Kichis, Tukuy, Kawasqaykichis chayman hina noqapis kawasaq nimusaykichis yachasqayta. Man yachani chayri qankuna nimunkichisman. Kunan qallarina. Como ustedes ven, esta canción dedicada pues a Bolivia, multicolor. La bandera boliviana lleva los 3 colores rojo, amarillo y verde, ¿no? Rojo por la sangre que se derramó en las guerras que hubo, amarillo por el oro y todo lo que es la riqueza, y verde por toda la vegetación que existe pues en Bolivia, no solamente en Bolivia, existe en muchas partes, por eso en todas las banderas van a encontrar el verde. También está el escudo que representa, pues, está el cóndor, ya estoy diciendo águila, el cóndor, después el patujú, la flor del patujú, las espadas, también está la llama, como se puede decir, y el cerro, y el imán, y todo lo que es simbólico está en todos los símbolos patrióticos, se puede decir, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esta canción hace recuerdo a todo lo que fue hace años esa lucha para conseguir la libertad, ¿no? La independencia, como se dice. No sé si ustedes, hermanos bolivianos, quieren acotar algo más en los comentarios, comenten, así me ayudan un poquito más. Yo hace muchos años que no estoy en Bolivia, eso no significa que me olvide de ello, pero algo recuerdo, no todo, ¿no? Ya con los tiempos han ido cambiando hasta las leyes y muchas cosas, pero seguimos siendo un país independiente, como se puede decir. No ganini llaqtamas qankuna qhawarisankichis kay wiphala, imaynatachus takirimunku kay Waritas ningi, wipalitay ningi, imaynatachus puka q'ellu q'umir puka llawarrayku q'ellutaq kay hina quri kaqtin chay chika Boliviapi q'umirtaq kay hina sach'as. Tukuy ima tiyan, tukuy suyuspi tiyan sach'as qoris, chayraykus tiyan banderaspi puka q'ellu, puka wahinalla churasqa wiphalapi. Chaymanta noqa nini kay imaynatachus kay p'unchay hatun raymi ruwarisanku kay suyunchispi, imarayku yuyarikunku kay independencia nisqa imaynatachus maqanakurqanku atipakunarqanku chayman hina kunankama kawsakunchis hatun suyuq hina, imarayku ñawpa karqa Alto Perú, Bolivia y Perú. Chaymanta pacha mana rirqankuchu, chaymanta pachas pichus rirqanku chay malla tantakunku kunankama chaykuna kanku Bolivia. Qankuna aychapis astawan nuqaman yachankichis qillqarimunkichisman, chayman hina nuqa ñawirisaq astawan yachay hap'ikusaq. Kunan qallarinallapuni qhawayta. Están
escuchando cómo ellos lo interpretan cada color y yo cómo lo interpreto cada color. Ahí también están viendo las escarapelas que lo tienen puesto en sus tulmas, también rojo, amarillo, verde, siempre ellas muy simbólicas patrióticamente, que yo creo que son amantes de Bolivia porque las personas que aman, aman, aman con todos sus seres que demuestran, ¿no? Como estas artistas adolescentes, ya eran muy pequeñas cuando yo conocí, pero ya están adolescentes que van demostrando su amor por su patria. Noqani llaqtamasqankuna uyarisankichis imaynatachus sapa llimp'i kay wipalaman nirinku imachus paykunapaq noqapaq wajina. Chayman hina chantapish nini escarapela karisha kay tullmasninpipish chay puka q'ellu q'umir karishan imaynatachus paykuna ichapis munakunku sinchita kay suyu Bolivia chayraykus paykuna hina churakunku. Kunan qhawarinallapuni. ¡Que viva Bolivia! Coro de Conchupata, donde flameó la primera vez la tricolor boliviana, un 7 de noviembre de 1851. Ya nos hemos enterado, otro dato más. Ahora sí. Kankunapis ñawrisankichis llaqtamas kay yachaysun mahap'ukunaykichis tiyan umaykichispi mana qunqanaykichispa, kunan qhawarina. Queremos una Bolivia unida, sin intereses regionales ni personales. Bolivia es una sola, como nuestra bandera. Un lindo mensaje, ¿no? Ponerlo en práctica es lo que cuesta. Banderita, la tricolor, banderita, la tricolor, rojo y amarilla, junto con el verde, son bellos colores de mi patria linda. Aparte de eso, lo que me gusta de estas niñas que siempre están vestidas con las vestimentas típicas de Bolivia. Es otra forma de presentar a Bolivia hacia el mundo. Muchas de las personas cambian su forma de vestir, todo eso. No es que esté criticando, no es eso. Mi forma de ver que conozca a nuestras culturas o a sus culturas es que los artistas como antiguamente se vestían, esa era la carta de presentación más bonita que se puede hacer conocer a la gente. Y eso es lo que valoro yo de los artistas y aquellas personas que aún se visten con lo que es la vestimenta típica de una zona o de un pueblo, se puede decir. Y en este caso es como estar viendo a las de norte de Potosí, a los tincus, pero también se puede decir a los potolos, es como si fuese una mezcla, es como un resumen de todo eso. No es que esté especificando claramente es de tincus o es de potolos, no, es parecido a las vestimentas. Eso es lo que puedo decir. No gani ni hasta más. Es que hay taquillos unas mantas no gamunani. Imaynatachus paykuna achakunku. Imaynatachus wakin runas mahinatachus achakunku takimuktinku. Chinkachinku imaynatachus culturanta. Kay warmisitas niman imaynatachus paykuna achakunku. Hinata riqsichimusanku llaqtanku imaynatachus kasqanta. Chayman hina runapis tukurinqa kay hina k'achitu kasqa. Manachu chayman hina, Noqanini kay tinkus kanman, potolos kanman, chantawaq p'achaqkuna kanman, imarayku, ma uqllachu hina p'achakunku, waq tusuykunaspipish p'achakullanku. Chayraykush chaytani, kunan uyarikunallapuni. Son bellos colores de mi patria linda. Fuerza, amarillo y brillo, verde
mi Bolivia. No des la fuerza, amarillo del brillo, verde la esperanza. ¡Que viva Bolivia! Rojo y amarillo, junto con el verde. ¿Cómo no se ve los campos así llenos de paja? Parece árido, pero no es así. Produce muchas cosas en esas zonas. Mm, Yo me acuerdo de lugares más que todo de Potosí, de esos lugares de Chayanta, Pocuata, Huancarani. Después hay muchos pueblos que ya ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero conozco muchos pueblos. No sé, está la locación, no sé dónde será, ni idea, pero se ve bien. No ganin ni llaqtamas kay hina pampas ch'akips kanman hina rikukamun mana ch'akichu chaypi puqun sumaq kay papapish tukuy ima okas isaños puqurinku imarayku nini chayta noqa riqsini ancha kay norte Potosí chay laduta Pucuata, Huancarani, Senajo, chaymanta Macha, Calacala, chay chika llaqtas tiyan. Chaypi hina, ichapis kay llaqta chay ladupi ichapis mana, pichu nimunmanpis ari maypich kay suyun nisunman, kay llaqtita qhawarisanchis chay. Kunan qhawarinallapuña. Por Bolivia, por nuestra bandera. Junto con el verde, son bellos colores de mi patria linda. Rojo y amarillo, junto con el verde, son bellos colores de mi patria linda. Bueno, hemos terminado de ver dónde estaban ellas tocando, no sé si se han dado cuenta, el monumento que no sé si era de la batalla justamente de Junín o no sé. Si alguien sabe, me gustaría que me digan. Y este faro también, no sé, no me acuerdo en qué lugar es exactamente. Si alguien sabe, también comenten, eso es importante, que la gente conozca. Porque si no comentamos, si no decimos eso, pues nadie sabe. Si yo supiera todo, pues les digo, pero no, ignoro algunas cosas. Nuqanini llaqtamasqankuna qhawarisarqankichis maypichus paykuna waqachisarqanku instrumento chay qhapankupi kanman estatua hina maypichus maqanakurqanku wayk'anakurqanku chay batalla Junín nispa Junín wayqanukunapi nisunman ichapis chay ichapis mana chaymanta nini kay wiphalapis kay maypichus ari ima llaqtachus nimunkuman cosechakanman yachanapaq chayta chantakunan qhawarisun imapichus tukukunqa. A ver, vamos a ver si salen los créditos. Ya sale, pero de la locación. Por Bolivia, por nuestra bandera. Ahí está la locación. Pone, a ver, locación Faro de Conchupata, eso es en Oruro, ¿ves? Eso sí lo hemos leído. Parque Abaroa, Oruro. Puente Español, Oruro. Régimen Segunda División de Oruro. O sea, toda la locación era Oruro. Bueno, hemos aprendido algo hoy día. A ver, Por nuestra bandera. ahí tienen los teléfonos de contacto por si alguna vez ustedes quieren contactar con Guaritas también. Son bellos colores de mi patria linda. Fue creado un 5 de noviembre de 1951 durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu. El Tata Belzu cuenta la tradición que él estaba haciendo un viaje a caballo de La Paz a Oruro. En el trayecto ve un arco iris en el que puede ubicar a estos colores. En esta disposición rojo, amarillo y verde, que le sirve de inspiración, por lo que llegando a Oruro propone al Congreso el cambio de la disposición de los colores rojo, amarillo y verde, colores que se mantienen hasta la actualidad. La tricolor boliviana. Llaqtamas qhawarikunchis huk sumaq takiyta kay p'unchayninpi suyunchispata.
Hatun raymi karisan chayma hina kay killapi qhawarishunchis hasta takikunasta kay suyunchispa. Kay kamalla chantapis saqesaq kay link kay Aini Estudio canal nimanqa ankuna rinaykichispa suscribikamunaykichispa qillqarimunaykichispa munani nispa qomunaykichispa chayman chaskita hina apachinaykichispa tukuy laya redes sociales niykichispa chayman hina yanapallasumpuni kay takikunasta kay kamalla. Gente, como siempre voy a dejar el link de canal Aini Estudios para que ustedes vayan a suscribirse, a dar like, a comentar y a compartir con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando al canal Aini Estudios. Hasta aquí, hasta otro video, gente.